¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud Pública. Saludamos a todos quienes nos ven y también a quienes nos escuchan a través de la plataforma Spotify. En el capítulo de hoy vamos a hablar de una de las estrategias que ha sido considerada más importantes para enfrentar la pandemia y tiene que ver con este plan de testeo, trazabilidad y aislamiento. Vamos a estar viendo todos esos detalles, pero antes, y como en cada capítulo, vamos a analizar lo que pasa en la región con los casos de COVID-19. Nos acompaña en este capítulo nuevamente Loreto Núñez, epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Bienvenida, Loreto, muchas gracias por estar nuevamente en este programa. Muchas gracias, Daniela, por tu invitación. Un gusto estar acá. Loreto, bueno, tenemos noticias respecto a lo que ha pasado en la región. La semana pasada veíamos algunas de las comunas que tienen mayor o tienen un ascenso en cuanto a los contagios, y una de ellas era Linares, comuna que entró en cuarentena, y es la única en la región, porque recordemos que Curicó está en etapa de transición. ¿Qué es lo que ha pasado en esa comuna? Mira, lo que nosotros vemos en Linares es que está aumentando su tasa de incidencia. Nosotros esta semana, el análisis que hace Gloria Casa, elegimos 12 comunas para que tienen las más altas tasas en la región del Maule, y vemos, por ejemplo, que Linares está en el tercer lugar con la tasa más alta, ¿ya? Y ascendente además. Entonces eso es preocupante. Tenemos un gráfico aquí para Linares y estábamos buscándolo. Y se ve, claro, se ve que esta tasa que va aumentando, entonces por eso es la importancia. Ellos están con la tasa, los datos que nosotros mostramos tienen un desfase, eso lo hemos hablado ya en otras sesiones. Entonces, para Linares está con una tasa de 114,6 por 100.000 habitantes, lo que es bastante alta. Y nosotros además vemos, pero no es la más alta de la región, ¿ya? Aquí aparece San Rafael con una tasa de 240,5 y Curepto con 170, y después viene Linares con 114,6. Ok, o sea, hay otras comunas que también están en este grupo de mayor riesgo, donde ha habido un ascenso en cuanto a los casos de contagios. Sí, tenemos varias comunas que están subiendo, o algunas están estables, están muy estacionadas en sus tasas, y hay un con tasas altas. Nosotros deberíamos esperar que tuvieran tasas mucho más bajas. Y bueno, y hoy día, el tema de hoy día es fundamental para entender esta estrategia para poder tener un control. Es como cortar la llave de los casos nuevos. Eso es lo que se necesita hacer fundamentalmente ahora en la pandemia. Claro, vamos a ir viendo también las próximas semanas lo que sucede en Linares, que entra en cuarentena. Recordemos algunas de las medidas que deben adoptar las personas: quedarse en sus casas en caso de algún trámite, de alguna compra, tienen que portar su salvoconducto. Las personas mayores pueden salir algunas veces a la semana con un permiso, y luego de 14 días los niños, adolescentes, también pueden hacer uso de este permiso para salir cerca de su casa. Es importante esas medidas, siempre respetar también la distancia física, y las medidas de autocuidado son muy importantes. ¿Qué otras comunas están dentro de ese grupo donde hay un mayor ascenso? Mira, o sea, si uno va por el orden que tenemos, tenemos, por ejemplo, lo que tú mencionabas, esto que de Curicó, que había estado en cuarentena también. Nosotros vemos en Curicó cómo se ha producido un descenso sostenido ya por varias semanas. Eso es una buena señal. Claro. Es una buena señal, y eso es lo que también quería reforzar, es que si bien es una buena señal, todavía nos falta bajar aún más las tasas. Entonces, esta buena señal nos tiene que estimular. Yo trataba de hacer una analogía hoy día, que es como esta analogía de decir, bueno, estamos
estamos como en una senda derecha, tal vez a los gente que corre pudiera decirle cuando están corriendo, cuando te queda poco, estás muy cansado, pero tienes que seguir corriendo, tienes que seguir y tal vez aumentar el esfuerzo que hiciste en el transcurso de la carrera. Entonces, esta es una cosa más o menos similar, o sea, estamos llegando, estamos viendo que la cosa que está descendiendo, pero no podemos bajar la marcha, tenemos que seguir usando y aplicando todas las medidas de cuidado para mí, para mi comunidad, para mi entorno, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos aquí que voy a partir como con las comunas de menor a mayores tasas, ¿ya? Entonces tenemos Pelarco, que había pasado con aumentos, con disminuciones, y vemos que se nota en la última semana un ascenso, poco, pero si uno lo compara con otros picos que había tenido. Romeral, que le sigue con una tasa más alta que Pelarco, está con una tendencia declinante. Bueno, Curicó, francamente declinante también, eso es muy bueno. Yo creo que también es un efecto de la cuarentena. No sabemos, con el aumento de movilidad, lo que nosotros hemos visto, que empiezan a aumentar los casos en aquellas comunas donde hay mayor movilidad. Entonces eso hay que irlo evaluando. Peyúgue se ve con un ascenso marcado. Eso está bastante preocupante, está con una tasa de 42,4 casos de incidencia por 100.000 habitantes. Hierbas Buenas se ve bastante estable en sus tasas. San Clemente se ve con un descenso, con bastantes fluctuaciones en las últimas semanas, de repente sube, baja, pero se ve una tendencia global. Acuérdate que este análisis trata de mirar puntos de cambio globales, ¿ya? Después vemos a Talca, que está ahí bastante estacionada, con un descenso de menos 0,7, que no es estadísticamente significativo. Esto es algo que un término que se usa en salud, pero es una forma de decir que no es estable, tal vez, o nosotros no podríamos descartar el azar en esta tendencia que uno observa. Entonces es algo que hay que estar ahí observando, que no está tan claro cómo está, cuál es la tendencia, está estacionario. Está Teno, que también tiene descenso, Colbún, que va a un aumento y un aumento significativo de 0,9%. Linares también, que está en el ascenso, por eso está también la cuarentena. Curepto, que está con bastantes fluctuaciones en las últimas semanas. En la última semana tuvo un descenso, pero si uno hace como una promedio de todas estas sube y baja, diríamos que está en ascenso. Y San Rafael, que está también con una curva bastante pronunciada y es el que se encuentra con la tasa más alta ahora en las comunas de la región del Maule. Ok, ya. Esas son las comunas entonces donde ha habido un leve... Sí, esto es bien dinámico, sí. Esto cambia semana a semana, va a cambiar y refleja un poco nuestra realidad de los casos del contagio que se produjo 15 días antes. Claro, sí. Nos quedan también pocos minutos, veamos lo que sucede en el resto del país. Hay varias comunas de otras regiones que, por ejemplo, entraron en cuarentena, en Ñuble, por ejemplo, Chillán Viejo, en el Biobío también hay comunas que entraron en cuarentena, Chihuayante, por ejemplo, Tomé, Penco, Hualpén, Talcahuano, Concepción. Sí, igual mira, hace unos días. Sí, nosotros hacemos análisis por comuna a nivel de la región del Maule, no tenemos análisis comunal de las otras regiones. A nivel nacional, si uno dice lo que habíamos visto semanas atrás, estamos en una fase de descenso de la tasa de incidencia, y este descenso está menos marcado que lo que teníamos antes. La primera etapa del descenso teníamos un menos como 2% de disminución, en la actualidad tenemos un menos de 0,6%. Eso a nivel nacional, ¿cierto? A nivel nacional, si vamos a lo global. Seguimos con grupos de regiones clasificadas en
de mediano, riesgo medio bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Si nosotros vemos estas regiones con menor riesgo, está la Araucanía, que tiene una tendencia más o menos estacionaria, los ríos, que se ve disminuyendo, y Aysén, que está aumentando, ¿ya? De un 1%, pero este aumento es lo que no es significativo, ¿ya? Si vamos a las regiones que tienen una tasa que es de riesgo intermedio, vemos a Coquimbo, que por primera vez muestra una señal de disminución. Ya. Había estado semanas en ascenso y esta última semana uno puede ver esta disminución de la curva. Esto ha tenido a la región bastante afligidos, con el sistema sanitario muy demandado. Valparaíso también está descendiendo, el Maule, aquí volvemos a hablar del Maule, se ve el descenso, Ñuble se ve en aumento en las últimas semanas, también la región del Biobío, y los lagos se ve también en un descenso, ¿ya? Las regiones de alto riesgo tenemos en el norte Arica Parinacota, que presenta descenso, Tarapacá también está en descenso, Antofagasta, Atacama también en descenso, la metropolitana, que ya lleva un descenso marcado. Es importante, aquí se reproduce lo que pasa en Chile también, que este descenso, cuando se originó el descenso, la tasa de descenso era bastante pronunciada. Ahora esto se ha ido haciendo menos pronunciada este descenso. O'Higgins se ve bastante estacionario en las últimas semanas, con una tasa de 0,4%, que es positiva, pero se ve que esto no es significativo. Y lo que sí está francamente en ascenso, con unas tasas muchísimo más altas de lo que se había visto originariamente, en la región de Magallanes. Sí, lo habíamos visto también en otros capítulos. Sí. Sí, entonces, claro, tú lo que señalabas de Biobío, del Ñuble, esas regiones están en un aumento, probablemente el análisis por comuna hace llevar a algunas comunas a tomar esas medidas, porque lo que nosotros vemos son como el resumen de las regiones, y acá la heterogeneidad al interior de las comunas se reproduce, así como hay heterogeneidad a nivel regional, también vamos a tener heterogeneidad. En nuestro país, si bien nos parecemos mucho, pero tenemos comportamientos distintos, tenemos formas de conectarnos con nuestros vecinos distintas, y eso hace que haya un fenómeno distinto. Va también que ver cómo está esto de la trazabilidad, lo que van a ver más adelante, cómo se está produciendo, de la manera de poder contener y poder cerrar la llave de los casos nuevos. Sí. Bueno, antes de finalizar, usted mencionaba dentro de este grupo de riesgo algunas comunas, ciudades que han tenido un leve descenso, ¿cierto? A nivel nacional, nosotros lo que yo te presento solamente son datos regionales, no tengo en las otras regiones las comunas específicas, sí. Las regiones con descenso, sí, hay varias con descenso. La que está en franco aumento era esta de Magallanes, en el grupo de las de alto riesgo. Estaba Ñuble también, en el grupo de regiones que la hemos clasificado como riesgo intermedio, en aumento Biobío. Perfecto, ahí teníamos entonces la actualización de lo que pasa en el resto de regiones a lo largo del país. Loreto, le queremos agradecer que nos haya acompañado nuevamente en este capítulo. Gracias, Daniela, a ti por tu invitación y por poner este tema que es importante para la ciudadanía, para protegernos de esta epidemia que estamos viviendo. Así es, vamos a seguir atentos a lo que pasa en el resto de las comunas de nuestra región y también a nivel nacional. Nos vamos a separar solo unos instantes y ya regresamos con el programa, con lo que le anticipábamos al comienzo, que tiene que ver con este plan de testeo, trazabilidad y aislamiento. Ya estábamos de regreso y hoy vamos a hablar de esta estrategia que ha sido considerada fundamental para contener la pandemia. Estamos hablando de este plan
que involucra el testeo, la trazabilidad y también el aislamiento. Para hablar de este tema nos acompaña Erika Retamal, epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Bienvenida, Erika, gracias por estar en esta temporada nuevamente junto a nosotros. Hola Daniela, un gusto de acompañarte nuevamente. Partamos de inmediato entonces. ¿En qué consiste este plan que se ha dividido en estos 3 pasos? Ya, esta estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, que la gente le llama como el TTA, ¿verdad? ¿En qué consiste? Principalmente tenemos que tener claro que mientras no existan vacunas, tenemos que tratar de cortar las vías de transmisión del virus. ¿Cómo hacemos eso? Tratando de identificar, en primer lugar, las personas que tienen la enfermedad COVID. ¿Cómo hacemos eso? Mediante una prueba, un hisopado nasofaringeo, y ese es el test que la OMS recomienda, que este test sea una PCR en tiempo real. ¿Ya? Ese es el testeo, hacer el examen a cada una de las personas para tener la certeza que si tienen o no tienen el virus dentro de ellas. Después viene el concepto de trazabilidad. ¿Qué queremos decir con trazabilidad entonces? Que nosotros tenemos que hacer contactarnos con la persona que tiene COVID positiva, a esa persona le preguntamos por sus contactos estrechos, con quién tuvo contacto 2 días antes de presentar los síntomas, ¿ya? Y después los otros contactos que tuvo, ¿ya? Pero es importante que pesquisemos 2 días antes de presentar los síntomas. Periodo. Porque ese periodo también la persona está contagiando, no solamente desde que presenta síntomas, sino que también 2 días antes, y ahí empezamos esta búsqueda de las personas. Por eso es ideal que la persona COVID positiva nos pueda dar el nombre, la dirección, etc. Se le recomienda mucho, por ejemplo, a las personas que se les prepara como trazadores, que le digan a la persona COVID, que tiene COVID positivo, que mire su teléfono, que vea su celular y que vea 2 días antes con quién se habló con WhatsApp o con quién se puso de acuerdo para verse y todo ese tipo de situaciones. Y una vez que nosotros identificamos a estas personas con las que tuvo contacto, les avisamos y para que realicen cuarentena por 14 días. Y a la persona COVID positiva, que realice aislamiento por 14 días, siempre y cuando no tenga síntomas. Salir del aislamiento implica que la persona no presente síntomas. Entonces, si han pasado 14 días y sigue con síntomas, tiene que seguir en aislamiento. Bueno, ese sería entonces un resumen de lo que es la estrategia. Pareciera bastante simple, pero sabemos que no es así que vamos a ir viendo cada uno de estos pasos. Usted mencionaba el testeo, esta etapa como inicial de la búsqueda activa de casos. ¿A quiénes se realiza el examen? Por ejemplo, a las personas que tienen la enfermedad, los síntomas, o también hay otros grupos que se le debe hacer esta prueba. Ya, lo primero que tenemos que tener claro es que no podemos saber cómo se mueve la pandemia, ¿no? Ningún país podría saber si no tenemos pruebas, estos test para saber hasta cuál es la cuantía de la pandemia en cada uno de los países. Entonces, ¿a quién se le está realizando testeo? Primariamente a las personas que presentan signos y síntomas, ¿ya? Que tienen una sintomatología coherente con la infección, a las personas que tengan problemas respiratorios, ¿ya? Porque hemos visto que no hay más virus respiratorios circulando, o los que están apareciendo son muy pocos. Y idealmente tendría que haber una búsqueda activa de casos, ¿ya? Salir a testear. ¿Y a quién testear preferentemente? A grupos de riesgo, hogares de ancianos, lugares donde las personas pernocten, donde duerman. Personal de salud, es fundamental que se les pesquise si realmente tienen el PCR positivo, porque tenemos que recordar que hay personas asintomáticas. Claro. La enfermedad da con personas asintomáticas, entonces puede ser
que sean personas COVID positivas, pero no presenten nunca sintomatología. Claro, sí. Entonces, a esos grupos hay que salir a buscar. Ahí entonces hay diferentes grupos a los que se puede realizar este test. Actualmente, ¿de quién depende el testeo? Hemos visto, por ejemplo, que se han comenzado a realizar los testeos masivos en diferentes lugares, puntos de algunas ciudades. Claro, en estos momentos la atención primaria está mandatada para empezar a realizar testeos masivos, ¿ya? A contar del 2 de junio, cuando se instaura esta estrategia de incluir a la atención primaria en salud para realizar seguimiento de casos y contactos y testeos masivos, empezó como a masificarse aún más, ¿ya? Entonces están saliendo, hemos visto en las ferias, en algunas ferias que empiezan a hacer testeos masivos y todo eso. Esto con el fin de lograr pesquisar personas con síntomas muy leves que no se dan cuenta o personas asintomáticas. Y así, si nosotros pesquisamos a una persona asintomática, le pedimos que se aísle y se corta la cadena de transmisión del virus y evitamos posibles contagios. Actualmente, no sé si sabe el porcentaje de exámenes que se están haciendo, no sé si a nivel regional o a nivel nacional. Mira, yo los busqué y es como súper interesante porque la recomendación de test, lo ideal, lo que recomienda la OMS, es un test cada 1000 habitantes. ¿Ya? Eso es lo ideal. Y en el país, a nivel nacional, estamos haciendo 8,8 exámenes cada 1000 habitantes y en el Maule 9,8 exámenes cada 1000 habitantes al finalizar agosto. Fines de agosto más o menos. Entonces estamos haciendo alrededor de 26.000 test diarios. Por eso se dice que en el país algo que ha funcionado en el manejo de la pandemia es el número de exámenes PCR que se están haciendo. Claro, y la duración, ¿en cuánto más o menos es el periodo que se le entrega el resultado a la persona que se hizo este test? Súper buena pregunta, porque uno de los problemas que tenemos en esta estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, hay 3 periodos que son clave y que deberían ser lo más corto posible. Ya. Uno es desde que la persona presenta síntomas hasta que se realice el examen. ¿Ya? Eso debería ser lo más corto posible, Claro. que no haya barreras en esto. Después, desde que la persona se hace el examen hasta que recibe el resultado. Y eso debería ser dentro de 24 horas, no más, porque hay una ventana de oportunidad para empezar con el aislamiento y la cuarentena. Claro. Y además, desde que la persona recibe este resultado hasta que se informa al Epivigila y aparecen las cifras regionales. Y eso también debería tratar de ser lo más corto posible. Por eso para ahora lo que se está usando como búsqueda de casos y búsqueda de contactos son porcentaje en 48 horas. Antes de 48 horas, esta búsqueda de casos y esta búsqueda de contactos, con el resultado, el registro en Epivigila y todo eso. Ya, ese es como el objetivo, estas 48 horas, porque hemos visto algunos casos donde han esperado muchos días finalmente para obtener estos resultados. Exacto. Debería ser lo más corto posible. Y es uno de los problemas que en estos momentos estamos teniendo a nivel nacional, que los resultados de exámenes se demoran más de 24 horas. Entonces, el aislamiento a lo mejor puede funcionar, pero la búsqueda de contactos todavía no funciona. Y ahí nos frenamos inmediatamente la cadena de transmisión. ¿Ya? Claro. Bueno, una cosa solo la cantidad de exámenes que se están haciendo y cuál es la positividad que tienen estos. Ya, en relación a la cantidad de exámenes y la positividad, es decir, cuántos salen positivos de 100 que se hacen, porque se da el porcentaje, en el país, nosotros en estos momentos la positividad nacional es 7%. Lo recomendado por la OMS es menor al 5%. Yeah. Que de 100 exámenes solamente 5 salgan positivos. Y el ICOVID, esta organización de universidades que hay en el país ahora, recomiendan que sea 3%, pero que se mantenga este 3% por 14 días.
Ya, entonces, ¿cómo vamos en estos momentos? Sabemos que a nivel nacional es 7%, es decir, nos falta todavía para llegar a límites aceptables de que la pandemia más o menos esté, entre comillas, bajo control. Y a nivel del Maule, nosotros estamos manejando una positividad de 6,3%, que todavía es alta. Claro. ¿Qué regiones están sobre 10%? Bueno, Arica y Parinacota, Coquimbo, Magallanes. Y hay regiones que da gusto ver su porcentaje de positividad, por ejemplo, Aysén, que es 0,6%, y Los Ríos, 2,3%. Sí, analizamos. Están como en una situación bastante más avanzada, claro. Así como los miramos con deseos de estar ahí y todo eso. Sí, bueno, en el primer bloque analizábamos lo que pasa en las comunas y también en la región. Usted me mencionaba que en este testeo, no sé si lo comentó, pero se incorporan lo que es los contacto estrecho para realizar el examen, ¿o todavía no? Mira, lo que se está haciendo en estos momentos, que una vez que una persona se identifica con COVID positivo, con el test de examen, los contactos estrechos se tratan como si tuvieran COVID y no se le está realizando el examen. ¿Ya? Esa es una manera de que se está manejando en el país. A los contactos estrechos se les envía a cuarentena, ¿ya? Y no se les realiza contacto estrecho. ¿Qué se está haciendo a nivel internacional? Por ejemplo, en Estados Unidos también el CDC dejó de hacerle a todo el mundo el test de PCR a los contactos estrechos. Sin embargo, la OMS sigue recomendando realizar PCR a los contactos estrechos. Ya, no sé, acá al menos en nuestro país... Mira, en el país no, en el país al contacto estrecho no se le está realizando el examen de PCR, sino que se envía a cuarentena. Sin dejar de lado que si la persona quiere hacerse un examen de PCR y tiene la orden médica, el examen de PCR se tiene que hacer con orden médica para que quede el registro de este examen en el EpiVigila. Si se consigue eso y se lo hace, no hay problema. ¿Ya? Pero está dentro de la normativa hacerle a los contactos estrechos un test de PCR. Bueno, es importante haber aclarado ese punto porque había existido bastante confusión. Muchas personas decían, pero yo he sido contacto estrecho y no me han hecho el examen. En cuanto hemos visto un poco lo que es el testeo, la trazabilidad, ¿también es parte de la atención primaria en salud? Claro, en estos momentos también la APS está haciendo esta búsqueda de casos y contactos estrechos. Entonces, una vez que la atención primaria, el consultorio, ¿verdad? Que esa es la atención primaria, el consultorio, la posta rural, el SECOF, sabe que tiene dentro de su territorio una persona COVID positiva, tiene que ponerse en contacto con esta persona. De esta manera, le pregunta cómo se siente y los contactos estrechos 2 días antes de presentar síntomas. Y ahí empiezan a ubicar a los contactos estrechos. Le preguntan a estos contactos si puede hacer cuarentena en su casa, si ha tenido molestia y todo eso. Y ahí van llevando un registro de todas estas personas. Entonces, estas son llamadas telefónicas para que ubican. ¿Y qué porcentaje de trazabilidad tenemos en nuestro país? La atención primaria, la APS, ¿tiene la capacidad de realizar todo lo que involucra el proceso de trazabilidad? O sea, como esto comenzó hace pocos meses, la trazabilidad cuando se incorporó a la atención primaria, porque antes la trazabilidad se hacía como se podía en los diferentes lugares, claramente existe un déficit de personas preparadas para realizar la trazabilidad y personal del mismo CEFAM o de la misma CEREMI están haciendo la trazabilidad. Entonces, claramente se necesita más personal. Yeah. Hay estrategias interesantes, por ejemplo, hay comunas de Santiago que han incorporado a alumnos de 6º año de medicina a hacer trazabilidad.
Qué Los bueno. contratan como trazadores y empiezan a hacer esta búsqueda de los contactos estrechos de las personas COVID positivas, que también es interesante. De la manera que podemos frenar la transmisión del virus es realizando una trazabilidad. Se recomienda sobre 70% antes de 48 horas. Y en el país estamos cercanos al 36% a nivel nacional, y la región del Maule esta última semana destacó en los datos del COVID porque duplicó el porcentaje de trazabilidad, estamos cercanos al 50%, y eso es muy bueno. Y eso es muy bueno porque está dentro de las que son más altas en el país. Pero se necesita más. Claro, eso ahí apuntaba, que finalmente se necesitan más personas que estén involucradas en este proceso. ¿Y eso a qué se debe? ¿Falta de recursos? Claramente yo creo que es falta de recursos. Sin lugar a dudas, es porque con las mismas personas que se hacían un trabajo determinado, van a tener que seguir haciendo trazabilidad. Por eso a lo mejor habría que buscar estrategias para incorporar, a lo mejor a las universidades, ¿ya?, para realizar trazabilidad, que es lo que se ha hecho en Santiago con la Universidad de Chile. Claro. Y una vez que se finaliza este proceso o se busca los contactos de las personas que son COVID positivas, ahí viene la etapa de aislamiento. Claro, no es que venga, sino que se hace paralelo, porque ¿a quién vamos a aislar? A la persona COVID positiva. A esa persona COVID positiva, nosotros, aparte de preguntarle por sus contactos estrechos, tenemos que lograr que se mantenga aislado para cortar las vías de transmisión. ¿Ya? Y ahí son importantes preguntar si tiene las herramientas para lograr hacer el aislamiento efectivo en su casa, es decir, una habitación separada, preferentemente un baño individual, o ser extremadamente exagerado con la limpieza de ese baño. Entonces, lo que se recomienda es, si no puede tener este aislamiento efectivo, que avise y se le dan las facilidades para las residencias sanitarias, la persona con aislamiento. Y paralelo a eso, nosotros a los contactos estrechos, ¿qué les decimos? Que tienen que realizar cuarentena, porque no están enfermos, hacen cuarentena en su casa, es decir, no salen, se tratan de mantener también dentro de su casa y todo eso, y hacen la cuarentena. Entonces, no es que sean como que... Claro, un paso después del otro. Se trabaja, claro, se hacen en forma como paralela, así o deberían hacerse en forma paralela. Sí, vamos a profundizar antes lo que es este aislamiento, pero antes, las personas que tienen que tener cuarentena, ¿cómo funciona? Muchas personas no obtienen licencia, por ejemplo, una licencia médica. Claro, uno de los problemas y que se ha tratado de acelerar es esto de facilitar las licencias médicas a las personas que tienen que realizar cuarentena, porque de nada sirve tener excelente cobertura de testeo, rapidez en el testeo, rapidez en el aislamiento, si a los contactos estrechos no les otorgamos las facilidades para quedarse en su casa y que no sientan que les van a descontar los días en el trabajo o no les den ninguna posibilidad. Por eso es súper importante tener claro también qué se considera contacto estrecho, ¿ya? Porque no basta con conversar con una persona, así con mascarilla, más de 1 metro, ya no sería contacto estrecho. Y ahí también hay confusión, tanto en trabajadores y trabajadoras como en empleadores. Sí, bueno, a propósito que lo menciona, ¿qué es un contacto estrecho? Entonces, un contacto estrecho, vamos a considerar contacto estrecho a la persona que tuvo contacto con una persona COVID positiva, con examen COVID positivo. Además que también puede ser con sintomatología de COVID positivo y que tienen PCR dudosa o negativa, que también puede ser ese caso, ¿verdad? Los casos sospechosos y probables.
Entonces, primero, haber mantenido contacto por más de 15 minutos, cara a cara y a menos de 1 metro. Ya. Ya eso es contacto estrecho, propiamente tal. Después, haber compartido un espacio, por ejemplo, en una oficina, en un lugar de trabajo, por más de 2 horas, en un lugar cerrado, que en este tiempo nadie tiene las ventanas abiertas. Entonces, también en los trabajos. Después, vivir o habitar la misma residencia, dormir en los hoteles, se puede dar en las residencias de adultos mayores, en los hogares de menores también, en los hoteles, ya lo dije. ¿Ya? Entonces ahí también puede ser contacto estrecho. Y también trasladarse, ir en un vehículo, en una micro, en una van, a menos de 1 metro, por un tiempo prolongado. También son contactos estrechos. Entonces, en ese caso, yo debería hacer cuarentena. Claro, perfecto. Nos quedamos entonces con esas definiciones, nos vamos a separar unos instantes y al regreso vamos a estar leyendo las preguntas que nos enviaron las personas a través de las redes sociales y vamos a seguir también viendo, analizando toda esta estrategia. Nos vamos a separar unos instantes y ya regresamos. Ya estamos de regreso, estamos analizando esta estrategia, este plan de testeo, trazabilidad y aislamiento. Nos acompaña en este capítulo Erika Retamal, epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Vamos a ir de inmediato con las preguntas que nos hacen las personas a través de las redes sociales. Y la primera pregunta, que algo lo comentamos al inicio del programa, tiene que ver con qué significa trazabilidad. Pregunta Carla Leal, @carlibet, y también @conicarde, dice algo similar. Siempre se dice que cuando no hay trazabilidad es negativo, pero ¿qué es? Si pudiéramos nuevamente profundizar en ese concepto. Súper buenas las preguntas. Entonces, la trazabilidad la podríamos definir, como explicar así como empezamos a seguirle la pista a las personas, esta persona que tiene test positivo o tiene un cuadro sintomático característico de COVID positivo, nosotros le empezamos a hacer un seguimiento de todas las personas con las que ha tenido contacto 48 horas antes de que tiene síntomas. Y si nunca ha tenido síntomas, pero tiene PCR positiva, 48 horas antes del examen PCR positivo. Y empezamos a preguntar, aquí hacemos como de investigadoras, y así le seguimos la pista, hacemos como un mapita de dónde anduvo esta persona y con quién tuvo contacto. Contacto estrecho, que ya dijimos lo que eran los contactos. Y ha pasado incluso que hay personas que no se acuerdan con quién estuvieron. Claro. Realmente primero tenemos que pensar que una vez que a mí, por ejemplo, me dicen, sabe que usted tiene una PCR positiva para COVID, hay un impacto, ¿verdad? Porque todos estamos un poquito temerosos no sabemos cómo vamos a reaccionar y todo eso. Entonces hay un impacto. Entonces, muchas veces las personas tienen este impacto y no recuerdan. No recuerdan con quién, por su situación emocional, por como decía, el estrés que puede causar empezar a preocuparse de quién me va a traer comida. Son 14 días que va a tener que estar encerrada en su casa, ¿verdad? Claro. O en una residencia sanitaria que ahí ya no hay problemas de comida. Entonces, hay una serie de situaciones emocionales que también podrían ver que la persona no se acuerda o no sabe el nombre. Puede ser también que no sabe el nombre, con quién estuvo, etc. Pero esa es la trazabilidad. Hacer como un mapita de dónde estuvo esta persona y con quién estuvo contacto. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, la realiza Catalina Domínguez a través de Facebook. Dice, me gustaría saber la diferencia entre aislamiento y cuarentena. Y realiza otra pregunta también. ¿Por qué se aíslan los casos confirmados y sus contactos solo cuarentena? Bueno, algo también mencionábamos. Claro, eso lo habíamos explicado. Ahora, aislamiento, las personas enfermas, ¿ya? En este caso, personas PCR positivas. El aislamiento y la cuarentena son herramientas de hace años
de las enfermedades transmisibles, no es que se inventaran ahora, siempre se ha usado este tipo de estrategia. Entonces, aislamiento, las personas con PCR positiva, cuarentena, las personas que fueron contacto estrecho, y vigilamos si van a tener signos o síntomas, ¿ya? ¿Y por qué lo aislamos? Porque queremos cortar la cadena de transmisión, no queremos que se contagie más personas, y por eso tratamos de aislarnos. Perfecto. Eso es. Eso es. Escribe también Anita Flores, @AnitaSan_nomás, dice, ¿cuáles son los criterios para determinar una cuarentena? Se refiere a la medida como... A la medida de conglomerado, de poblaciones así, comunas y todo eso. Los criterios que se están usando son la tasa de incidencia, el R efectivo y además la cantidad de ventiladores, o sea, la oferta de hospitalización que tenemos, ¿ya? Entonces ahí se empieza a dictar la cuarentena comunal, ¿ya? Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que Curicó estuvo en cuarentena, Linares estuvo en cuarentena, y Talca aún no. Mucha gente dice, ¿por qué nosotros no? Bueno, porque hemos cumplido todos los criterios que en estos momentos se necesitan para realizar esta cuarentena. No es solo la cantidad de casos que tenga entonces... No es solamente la cantidad de casos, no es solamente la cantidad de casos, sino que son varios criterios que considera la autoridad sanitaria para realizar la cuarentena. Y se está tomando mucho en cuenta especialmente la oferta hospitalaria, cuántos ventiladores, cuántas camas UCI hay disponibles para eso. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, escribe María Eugenia Sasso, dice, respecto a la trazabilidad en relación a la ética médica, ¿esta práctica vulnera o no el principio de autonomía? Y hace una siguiente pregunta, ¿cuáles otros principios se verían involucrados? Todo lo que tiene que ver con trazabilidad, como existe manejo de información delicada, ¿ya? Entonces tiene como cuestionamiento ético, ¿ya? Entonces, la trazabilidad que se hace en el país, primero, tenemos que considerar que es un bien público. ¿Por qué un bien público? Porque beneficia a todos y a todas en el país, ¿verdad? A todos nos hace bien que haya trazabilidad, que logremos identificar a los contactos y cortemos la cadena de transmisión. Entonces, lo primero, vamos a ver el principio de autonomía. El principio de autonomía va en relación a la posibilidad de elegir, de expresar mi voluntad. Obviamente, yo tengo la voluntad de hacer o no hacer algo, medianamente que esté informada. Entonces, ¿qué pasa si yo no quiero irme en aislamiento? En estos momentos no se puede. Entonces, por eso se dice que existe en el principio de autonomía limitada, ¿ya? Porque existe la obligatoriedad de hacer aislamiento, obligatoriedad de realizar cuarentena, obligatoriedad de ir a una residencia sanitaria si es que yo no tengo los medios para realizar un aislamiento efectivo. Por eso podríamos decir que el principio de autonomía está limitado. ¿Por qué? Porque la trazabilidad es un bien común, entonces prima este bien público de que todos y todas salen beneficiados. Otros principios que tienen que ver con la trazabilidad, por ejemplo, el principio de justicia, porque la trazabilidad debería ser justa, que esta búsqueda activa de casos y contactos sea para todos por igual, sin barreras de, por ejemplo, yo no voy a hacer búsqueda activa de casos en esa población porque no me gusta. No, es para todos. Entonces, es un beneficio para toda la comunidad, sin distingos de raza, religión, sexo, nivel socioeconómico, etc. Y además, otro factor importante de ético que tiene que ver con privacidad de los datos tienen que ser privados porque la trazabilidad se pregunta ¿con quién vive usted?
o con quién tuvo contacto 2 días antes, con personas que a lo mejor no son de su familia. Entonces, eso. Y lo otro es la confidencialidad de la información médica. Uno tiene acceso a saber quiénes son PCR positivos, ¿ya? Y se supone que solamente esa información es con fines de trazabilidad y no de andar divulgando información. Por ejemplo, hoy supe que tu vecino era PCR positivo, una cosa así, que podría darse también, y hay lugares donde ha habido, se han publicado listados de pacientes PCR positivo y contacto. Entonces, por eso, el dilema ético de la trazabilidad da como para un programa entero para analizarlo seriamente. Sí, bueno, súper interesante todo lo que involucra este concepto. Todo lo que involucra, claro. De hecho, hay grandes como filósofos y pensadores a nivel internacional que están planteando que esta es una manera de control de la población, porque hay lugares donde la trazabilidad se hace con GPS o mediante los smartphones se ponen chips para trazar a las personas. Entonces te van diciendo, hoy aquí hay contacto estrecho, en esta zona donde tú vas pueden haber contactos estrechos. Entonces, ¿hasta qué punto estamos así controlados? Entonces hay mucho también de eso que plantean algunos filósofos a nivel internacional. Bueno, muy clara la respuesta entonces. Vamos a ver la última pregunta que escribe @Brian_edu, dice: ¿por qué a nivel mundial los países estaban tan poco preparados para una pandemia? Ojalá tuviéramos la respuesta ante eso. Yo creo que principalmente nadie imaginó una pandemia a este nivel de una enfermedad transmisible. Existe la enfermedad emergente, se supone que van a seguir aumentando las enfermedades emergentes. Habíamos visto ya pandemias o epidemias del SARS, del MERS, que son virus de la misma familia del COVID-19, pero nunca nos imaginamos. Yo creo que no alcanzó la imaginación para ver a este nivel de pandemia que ya llevamos más de medio año en esta situación y todo eso. Creo, no tengo una respuesta así como para dar de por qué no estábamos preparados. Yo creo que no imaginamos, principalmente los sistemas de salud no imaginaron la cuantía el impacto que podía tener esta pandemia. Así es. Bueno, agradecemos entonces a todos quienes nos envían en cada capítulo sus preguntas. Síganos enviando sus dudas, inquietudes, porque vamos a estar leyendo cada una de ellas en los diferentes capítulos del programa. Volvamos entonces, habíamos quedado en el aislamiento que deben realizar las personas. ¿Cómo debe ser este aislamiento para que sea realmente efectivo? Este aislamiento en primera instancia debería ser lo más, valga la redundancia, aislado posible. De preferencia yo debería tener una habitación para mí solo, un baño para la persona que se está aislando, ya solo, extremar el cuidado con el tipo de utensilios que se utiliza, ¿verdad? Mi tenedor, mi cuchara, mi plato, mi vaso y todo ese tipo de situaciones. Entonces, que no exista la menor posibilidad de los que vivan con él o ella pudiesen llegar a tener contacto con algún fluido, con alguna gotita, como para que se pudiesen contagiar. Por ejemplo, en las residencias sanitarias, todo el material que se utiliza es desechable. Los tenedores, las cucharas y todo eso debería ser desechable para evitar este posible riesgo de contagio. No tenemos que olvidar que un importante factor de contagio es el contagio intradomiciliario. A la primera persona o a las primeras personas que vamos a contagiar si tenemos COVID positivo es a nuestra familia, con los que vivimos. ¿Ya? Entonces, por eso, si estoy en aislamiento dentro de mi hogar, extremar las medidas para mantenerme lo más lejos posible de las personas con las que vivo.
Usted mencionaba que cuando se confirma el test PCR positivo, a las personas se les pregunta si tienen las condiciones. ¿Cuándo las personas pueden optar a una residencia sanitaria? Bueno, primero tienen que demostrar en la encuesta socioeconómica que no tienen las condiciones, o porque viven con personas de riesgo, o porque viven en condiciones de que no tienen pieza sola, ¿verdad? Algo súper importante, tienen que ser mayores de edad. Yeah. En estos momentos para las residencias sanitarias tienen que ser mayores de edad, tener COVID, ser personas con COVID positivo o bien con sintomatología coherente, y que estén compensados, ¿ya? Que el cuadro respiratorio esté compensado, no que esté descompensado o que tengan alguna otra enfermedad que esté compensada. Porque recordemos que las residencias sanitarias no son hospitales, son residencias donde hay un control de salud, pero no atención de salud. Entonces, si está con un cuadro respiratorio de COVID complicado, no califican para residencia sanitaria. Claro, serían cuadros más leves. Cuadros leves o sin sintomatología. Recordemos que hay gente que no tiene sintomatología de COVID. Claro. Sí, bueno, y a propósito de los asintomáticos, ¿cómo dificulta finalmente la detección para el total de enfermos? Hemos visto que muchas veces los asintomáticos es un porcentaje menor, pero que puede provocar bastante riesgo. Claro, el problema de los pacientes asintomáticos es que nosotros no sabemos que están enfermos y a lo mejor no tienes las precauciones que pudiésemos tener con una persona con síntomas, ¿verdad? Entonces, en todas las enfermedades transmisibles siempre hay un porcentaje de la población asintomática o sintomatología muy leve que no se dan cuenta. Por ejemplo, en la gripe puede ir del 5 al 25% de los pacientes asintomáticos. En el COVID-19 todavía no sé, como está recién empezando, no tenemos una certeza de cuánto asintomático hay, solo que hay pacientes asintomáticos. Entonces, el problema de estos pacientes asintomáticos, de estas personas asintomáticas, es que van a poder estar contagiando y no los vamos a aislar. Nunca los vamos a tener aislados porque les van a salir, no van a tener síntomas, por lo tanto, no van a ir a hacerse examen de PCR. Y no van a tener aislamiento. Esa es la ventaja cuando se empiezan a buscar esta búsqueda activa de casos y se hacen testeos masivos. Ahí podríamos pesquisar recién a las personas asintomáticas y poder aislarla y enviar a cuarentena a sus contactos. Sí, bueno, hemos visto todos estos conceptos de testeo, trazabilidad, aislamiento. Y lo anunciamos al principio. ¿Por qué es tan importante este tipo de estrategia para contener la pandemia? Bueno, por ejemplo, si nosotros pensamos que una persona positivo es capaz de contagiar en estos momentos a una persona, pero pensemos que va a contagiar a 2, para hacer más fácil el ejemplo. Si nosotros logramos aislar a esta persona y enviar a cuarentena a uno de sus contactos estrechos, estamos evitando en el futuro a 2 casos más, porque va a ir contagiando. Entonces, la estrategia de trazabilidad, aislamiento o cuarentena, lo que hace es cortar la cadena de transmisión y nosotros evitamos que haya más casos. Si cortamos este eslabón, esta cadena de transmisión, evitamos posibles futuros casos. Y esa es como la fundamental de la trazabilidad. Y esta estrategia, ¿cuáles son las fortalezas, las debilidades? Y por último, ya nos quedan pocos minutos, ¿cuáles son los desafíos pendientes? Ya, en relación a las fortalezas, yo creo que en el país está testeo, trazabilidad, aislamiento. Nuestra gran fortaleza es la gran cantidad de exámenes que hacemos para COVID-19, ¿verdad? Esta PCR que hacemos son cercano a 10 exámenes por persona, entonces son muchos, ¿ya? Entonces esa es una gran fortaleza que tenemos. La trazabilidad tenemos que mejorarla. Y los desafíos, por tanto, tenemos que llegar
a tener un 3% de positividad por 14 días. Esa es nuestra meta, eso es lo que recomienda. Tener un R efectivo menor a 0,8, esta R de transmisibilidad es un gran desafío, y ya desafío a nivel mayor, empezar a pensar desde ya cómo vamos a manejar las pandemias. ¿Te acuerdas esta pregunta que nos hizo la persona de por qué no estábamos preparados? Sí. Bueno, este es el momento que tenemos que empezar a pensar a futuro, qué está funcionando y qué no, y qué sistema de salud queremos para las posibles enfermedades emergentes que pueden llegar a ser pandémicas que pudiesen existir. Son los desafíos que veo yo. Perfecto. Bueno, se nos acaba el tiempo, se nos pasó bastante rápido, pero pudimos ahí definir definir algunos conceptos que son importantes quizás para las personas que tenían algún tipo de confusión. Bueno, Erika, le queremos agradecer que nos haya acompañado nuevamente en el programa. Muchas gracias por su participación. Gracias a ti, Daniela, y un saludo a todas y a todos. Y así culminamos entonces este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos y síganos enviando sus dudas, preguntas, porque las vamos a estar respondiendo en cada capítulo. Nos vemos en un próximo programa y siga junto a la programación de Campus TV.